Buenas tardes, mi nombre es Yaxiri Zamora Villalobos. Soy estudiante del curso de español de primer y segundo ciclo en el Centro Universitario de Guapiles. La siguiente tarea trata sobre competencias lingüísticas. Introducción. Rasgos generales para tomar en cuenta, que se refieren principalmente a la forma de trabajar del alumno en clase. Los ejercicios de clase deben recrear situaciones reales de comunicación. De esta manera se practican las diversas etapas del proceso comunicativo. Es importante dejar que los niños se expresen libremente y con creatividad. Dichos ejercicios deben trabajar con contextos completos y no solo fragmentos. Los niños aprenden una lengua real. Esto quiere decir que trabajan con textos reales que no fueron creados con el objetivo de utilizarse en educación. La mejor manera de organizar situaciones de comunicación es dividiendo el grupo en parejas o subgrupos. Esto ayuda a que se desenvuelvan mejor. Habilidades lingüísticas según el código y el papel en el proceso comunicativo. Tenemos 4 habilidades que son escuchar, hablar, leer y escribir. Escuchar se refiere a prestar atención a lo que uno oye. Hablar se refiere a articular sonidos y palabras para comunicarse. Leer se refiere a pasar la vista por los signos de un texto escrito para interpretarlos. Y escribir se refiere a representar las palabras con letras. Según el código, se divide en oral, que contiene escuchar y hablar, y en escrito, que contiene leer y escribir. Según el papel, en el proceso de comunicación, se divide en receptivo o comprensión, que contiene escuchar y leer, y en productivo o expresión, que contiene hablar y escribir. Comprensión oral. Esquema del modelo de comprensión oral. El proceso empieza antes de que se inicie propiamente el discurso, con un importante conjunto de estrategias de comprensión. Tenemos información almacenada en la memoria a largo plazo y la actualizamos antes y durante el proceso de comprensión. Como se trata de una información y una experiencia compartida entre el emisor y el receptor, constituye una base sólida sobre la cual se construye la comprensión. Cuando no se conoce al interlocutor, no se puede prever tantos datos y la comunicación depende exclusivamente del discurso. Ya en plena conversación, el receptor despliega un abanico de estrategias. Reconocer. Se identifican como propios y conocidos una serie de elementos de la secuencia acústica. Se puede discriminar los sonidos articulados que pronuncia el interlocutor del resto de sonidos que se captan. También se es capaz de segmentar el discurso en las unidades significativas que lo componen. Seleccionar. Entre los diversos sonidos, palabras, expresiones e ideas reconocidos, se escogen los relevantes según los conocimientos gramaticales, los intereses y se agrupan en unidades coherentes y significativas. Se dejan a un lado de los sonidos no distintivos, así como las palabras y las ideas que no parecen aportar datos relevantes. Interpretar. Según los conocimientos de gramática y del mundo en general, se le da un sentido a la forma en que se ha seleccionado anteriormente. Se impone una estructura sintáctica a cada palabra y un valor comunicativo a cada oración. Anticipar. Durante el discurso también se anticipa lo que el emisor puede ir diciendo, del mismo modo que se hace durante la precomprensión. A partir de las entonaciones de la estructura del discurso, del contenido, podemos prever lo que seguirá. Inferir. Mientras se escucha la cadena acústica y se procesa, también se obtiene información de otras fuentes no verbales, su actitud y también la situación. Todos estos datos ayudan a comprender el significado global del discurso. Retener. Determinados elementos del discurso que el receptor considera importantes se guardan durante unos segundos en la memoria a corto plazo para poderlos utilizar para interpretar otros fragmentos del discurso y también para reinterpretarlos de nuevo. Con el discurso acabado, los datos más generales y relevantes quedan almacenados en la memoria a largo plazo, que los podrá retener durante un periodo de tiempo considerable. Un ejemplo de esto es cuando la maestra de español les lee una lectura a los niños y después de concluida la lectura les hace preguntas para ver cómo prestaron atención a la lectura realizada. Características que deben tener los ejercicios de comprensión para los alumnos.
Los alumnos deben tener una razón para escuchar, que tiene que constituir la tarea del ejercicio. Deben formular de forma visible y observable su comprensión, de manera que se pueda comentar, mejorar y evaluar. Los alumnos tienen que poder escuchar más de una vez el texto oral para poder concentrarse en puntos determinados, la pronunciación, el significado de alguna palabra y la entonación. Expresión oral. Lo que conviene es trabajar en clase para desarrollar la expresión oral en los estudiantes. Las comunicaciones de ámbito social, como parlamentos, exposiciones, debates públicos, reuniones y discusiones. Las nuevas tecnologías como teléfono, radio, televisión y computadoras. Las situaciones académicas como entrevistas, exámenes orales y exposiciones. Esquema del modelo de expresión oral. Las comunicaciones humanas se estructuran y se fijan a partir de la repetición y de la experiencia que van adquiriendo los interlocutores. Se definen los temas de la situación, se establecen las intervenciones o los turnos de la palabra y se configuran los roles. Rutinas es el nombre que se le dan a estas estructuras comunicativas, en las que habitualmente se distingue entre la información y la interacción. Las rutinas son absolutamente culturales y varían entre las comunidades lingüísticas porque también varían las formas de relación de las personas. El conocimiento de las rutinas permite ejercitar la primera habilidad comunicativa, que es la planificación del discurso. A partir de la experiencia que se tenga en situaciones parecidas a la que se va a producir, se puede prever lo que pasará y decidir cómo comportarnos, sobre qué tema se hablará y de qué manera. Por un lado, hay que saber colaborar en la selección y en el desarrollo de temas, iniciar un tema, ampliarlo, desviarlo hacia otro tema, acabarlo. Por otro, es necesario saber dominar los turnos de palabra, es decir, saber cuándo se puede hablar, durante cuánto tiempo y cuándo se debe ceder la palabra. El trabajo siguiente que realizan los interlocutores es la negociación del significado. Es un proceso de adaptación mutua donde dos discursos tienen que convergir en un único significado. Las habilidades que se utilizan suelen ser de dos tipos: la selección del nivel de explicación y la evaluación o confirmación de la comprensión. En la primera, los interlocutores tienen que escoger el grado de detalle y de desarrollo con que se va a explicar. El defecto de información provoca incomprensión, pero el exceso es reiterativo, cansa y aleja la atención de lo que es relevante, para encontrar el grado adecuado de explicación y sobre lo que le interesa. En la segunda, los interlocutores confirman que el nivel de explicitación es adecuado y que se ha comprendido el mensaje. Se trata de un proceso de colaboración entre emisor y receptor, en el que ambos participan activamente. En conjunto, el nivel de explicitación del discurso afecta a la cantidad de información que da el emisor, pero también a los demás aspectos lingüísticos, como la selección gramatical y léxica. Cuanto más detallado y minucioso tenga que ser un discurso, más posibilidades hay de que se usen palabras específicas de un campo léxico o de que la sintaxis sea más compleja. Estas opciones también dependen evidentemente de los conocimientos lingüísticos del interlocutor. En cualquier caso, la negociación del significado está conectada, tanto como se muestra en el esquema anterior, con el proceso de selección lingüística de la expresión. El último componente de la expresión oral, que incluye habilidades específicas, es la producción real del discurso, es decir, la pronunciación de las frases y palabras que implican los significados. Un ejemplo de este modelo es cuando los niños tienen que exponer en las ferias científicas de cada institución. Comprensión lectora. Esquema del modelo de comprensión lectora. El proceso de lectura se pone en marcha antes de empezar a percibir propiamente el texto, cuando el lector empieza a plantear sus expectativas sobre lo que va a leer, tema, tipo de texto, tono. Toda la experiencia de la lectura que se acumula durante la vida está grabada en la memoria a largo plazo, en unos esquemas de conocimiento que organizan la información de forma estructurada. De este modo se puede prever qué tipo de texto se lee en cada situación, qué aspecto tiene, posibles estructuras que puede tener, el lenguaje que aparecerá. Además, el depósito de la memoria a largo plazo contiene también el dominio del sistema de la lengua que se ha aprendido y los conocimientos del tema sobre el cual se va a leer.
Todas estas informaciones previas permiten que antes de leer el texto se puedan anticipar o formular hipótesis del mismo. También antes de empezar a leer se fijan mentalmente unos objetivos de lectura relacionados con la situación comunicativa, qué información se busca, qué datos, cuánto tiempo se tiene para leer el texto. Estos objetivos determinan la forma de leer, si solamente hace falta una idea global o un dato específico, si hay que ir rápido o despacio. Cuando se comienza a leer el texto, el ojo explora la línea de prosa mediante fijaciones sucesivas. En cada fijación se captan unas cuantas palabras y se tiende a concentrarse en las unidades superiores, que son las que permiten recibir más información a la vez. Además, no se fija indiscriminadamente en todas las letras de todas las palabras, sino que se utilizan las habilidades de lectura rápida y de lectura atenta para elegir lo que interesa del texto. Con las primeras percepciones que se obtienen, se comienza a verificar las hipótesis de significado que se habían formulado antes de empezar a leer. La información que se alcanza permite confirmarlas o rectificarlas. El proceso de formular y verificar hipótesis es la esencia de la comprensión, es la interacción entre lo que ya se sabe y lo nuevo que dice el texto. Es un proceso instantáneo y activo que se trabaja durante la lectura. Dentro de la formulación de hipótesis se pueden distinguir varias microhabilidades: la anticipación, la predicción, la inferencia. Además, el proceso de formulación afecta a todos los niveles de lectura: letras, palabras, ideas y frases. Las primeras letras proporcionan indicios sobre las posibles letras siguientes, del mismo modo que la estructura sintáctica de la frase limita las palabras que pueden aparecer en una posición concreta, y las primeras ideas de un párrafo o de un texto dan pistas para imaginar la continuación. La memoria a corto plazo es la que permite recordar algún dato durante unos segundos y permite procesar la información. Para comprender, se tiene que recordar durante unos segundos lo que se va leyendo. Por ejemplo, en una frase larga con subordinadas intercaladas, se debe retener el sujeto que ha aparecido al principio hasta llegar al verbo que le da sentido. Este complejo proceso interactivo de lectura finaliza cuando el lector consigue formarse una representación mental del texto según los objetivos que se había planteado. Un ejemplo de esto es darle al niño una lectura y una hoja con preguntas en la cual tenga que colorear la respuesta de cada pregunta. Expresión escrita. Procesos básicos del acto de escribir. Existen 3 procesos básicos, los cuales son hacer planes, redactar y revisar. Hacer planes se divide en los siguientes subprocesos: generar, organizar y formular objetivos. Generar se refiere a saber activar y desactivar el proceso de generar, ser consciente de que la generación se ha agotado y cerrar el proceso. Utilizar soportes escritos como ayuda durante el proceso. Utilizar como potencia plena el subproceso. Saber compartir con otras personas, la generación de ideas. Saber consultar fuentes de información diversas. Organizar se refiere a saber activar y desactivar el proceso de organizar. Utilizar soportes escritos como ayuda durante el proceso. Aplicar técnicas diversas de organización de ideas. Formular objetivos se refiere a formarse una imagen concreta de lo que se quiera escribir. Trazar un plan de composición, ser flexible para formular los objetivos a medida de que avanza el texto. Redactar es trazar un esquema de redacción. Sabe redactar concentrándose selectivamente en diversos aspectos del tema. Buscar un lenguaje compartido con el lector. Introducir en el texto redactado ayudas para el lector y técnicas de presentación. Revisar se divide en los siguientes subprocesos: leer y rehacer. Leer se refiere a saber comparar el texto producido con los planes previos. Saber leer de forma selectiva, concentrándose en distintos aspectos. Utilizar las microhabilidades de la lectura para concentrarse en aspectos distintos del texto. Rehacer se refiere a dar prioridad a los errores, dominar diversas formas de rehacer o retocar un texto. Saber escoger la técnica de corrección adecuada a las características del error. No precipitarse al corregir.
utilizar técnicas estándar de revisión y mejora.